del día, como siempre, por las pantallas de Antofagasta Televisión. Pablo Rojas, coordinador de la ONG Fractal, está con nosotros en la entrevista de hoy para conversar a propósito de algo que ya hemos venido escuchando durante estos días y que hizo noticia el fin de semana, cuando comienzan estos estudios de suelo y mapeo en el sector del macrocampamento Los Arenales, con el propósito justamente de levantar iniciativas que buscan radicar a casi 1000 familias que hoy día ya están en esa zona de Antofagasta. Vamos a conversar con él de este tema. Muchísimas gracias por acompañarnos acá en la entrevista. Gracias por la invitación, Carmen. Yo digo hizo noticia porque fue para algunos bien sorprendente, porque además cómo se gesta esto, y quisiera aquí partir preguntándote derechamente, ¿cómo se crea primero la iniciativa y la organización de estas familias para poder postular a esta instancia internacional y que finalmente se les pueda adjudicar entre uno de los 12 proyectos, entiendo que resultan a lo mejor ganadores de esta iniciativa a nivel latinoamericano, ¿no? Hay dos cosas. Primero, el Rompiendo Barreras, que es la agrupación que coordina a la mayoría de los comités del macrocampamento Los Arenales, que se crea en el 2016, empieza a desarrollar toda una trayectoria de organización de diferentes proyectos, algunos muy cotidianos o vinculados a cuestiones como fiestas de Navidad de los niños, etcétera, y otros ya con financiamiento público, como la panadería comunitaria que lo financia FOSIS, como un proyecto autogestionado completamente como el jardín comunitario el año pasado. Y esa organización va también generando las condiciones para que la relatora de vivienda adecuada de la ONU llegue a Chile y particularmente a Antofagasta el año pasado también y conozca Los Arenales. Esa es una cosa, digamos, que da cuenta de la organización interna. Y otra, que en función de eso vamos desarrollando distintos vínculos con personas que tienen relaciones o forman parte de organizaciones de vivienda, de pobladores y pobladoras, y también arquitectos muy destacados a nivel nacional e internacional. Y a través de ellos, digamos, nos llega el dato de, primero, la existencia de la SDI, esta organización internacional, y luego de que la SDI está tratando de vincularse con Latinoamérica a través de este proyecto y nos invitan a participar y participamos, y efectivamente fuimos uno de los 12 proyectos que a nivel latinoamericano quedaron ¿Qué seleccionados. se requería para entender un poco cuál es el contexto en que se mueve también esta organización internacional que se está presente, ¿cierto?, ha estado en África, en Asia, y que tal vez estas experiencias son un poco más pioneras en Latinoamérica, ¿no? Sí, la SDI, digamos que es Slum Dwellers International, que es como una organización internacional de pobladores y pobladoras que viven en asentamientos precarios. Está en 33 países, fundamentalmente, como tú dices, en África y en Asia, y están en un proceso de vinculación con Latinoamérica. Ellos se organizan a través de federaciones de pobladores en cada uno de estos países y existen hace poco más de 20 años, y ahí la gente lo mencionaba la otra vez, son como la UNICEF de los pobladores en términos de la importancia que tienen a nivel internacional, digamos. Es una organización muy importante. Y lo que buscan hacer ellos es fundamentalmente replicar su metodología en diferentes asentamientos como campamentos a través del estudio y el perfilamiento de espacios, mapeos participativos. Entonces, el llamado tiene que ver con todos aquellos proyectos que busquen realizar eso con el fin de vincular e integrar a los pobladores o pobladoras que están en asentamientos precarios a la vida de la ciudad como ciudadanos con pleno derecho pudieran postular. ¿Qué características en particular tiene, uno podría decir hoy, el macrocampamento Los Arenales, que hace sintonía quizás con ese objetivo también del organismo? Yo creo que a la SDI le interesó mucho, primero, que estuviéramos en Chile, que es uno de los 3 o 5 países más desiguales del mundo, y que a su vez estuviéramos en Antofagasta, que dentro de este país que es Chile, más desigual del mundo, sea una de las ciudades más desiguales dentro de Chile, que por contraparte es la región después de la metropolitana que más contribuye al PIB del país, que más contribuye a las exportaciones del país, que produce más riqueza en el país. Entonces, ¿cómo este contraste entre un país que produce tanta riqueza, que la distribuye tan mal, y que a su vez en esta ciudad productora de riqueza tiene a una gran cantidad de personas viviendo en situaciones de completa precariedad, y además la mayor parte de ellas migrantes latinoamericanos que llegan
tratando de mejorar sus condiciones de vida en el país. Pablo, esa es la composición, si uno quisiera decir, de este macrocampamento de los Arenales. ¿Quiénes están? ¿Son principalmente ciudadanos migrantes? ¿Son más mujeres? ¿Es gente que lleva cuánto tiempo? Porque uno podría pensar estos campamentos, algunos son relativamente nuevos y otros de verdad que hay campamentos en Antofagasta que llevan más de 10 años en esos mismos asentamientos. ¿Cuál es la conformación, si tú quisieras denominarlo así o con otro término, de este macrocampamento? Lo que sabemos de los Arenales es que, al igual que la mayor parte de los campamentos más recientes en Antofagasta, se desarrolla fundamentalmente su poblamiento en 2015. No obstante, habían pequeños asentamientos en los Arenales, Eulogio Gordo, por ejemplo, que existían desde antes. Pero el gran poblamiento que lleva a las más de 900 familias que actualmente están ahí, se da desde el 2015 en adelante. La mayor parte de esas familias son familias migrantes latinoamericanas, en un 80-85% aproximadamente. La distribución por sexos no la conocemos bien y el censo nos va a ayudar a eso, pero hay muchas mujeres que por las labores que realizan en sus hogares u otras cosas, dependen económicamente de sus esposos o de sus parejas, y eso les impide desarrollar un trabajo remunerado también, que es uno de los temas que a nosotros también nos ha preocupado desde el año pasado. Lo que busca entonces la actividad que ustedes tuvieron y que es como el puntapié inicial, ¿cierto?, para poner en ejecución esta adjudicación del proyecto, es en definitiva levantar un estudio, dice, de mapeo o estudio de suelo. ¿Qué significa en términos simples el traducir eso, lo que ustedes hicieron el día domingo con los propios vecinos del sector, Pablo? A ver, hay tres cosas centrales. La primera es levantar este estudio de suelo que permita, a nivel como de levantamientos topográficos, geológicos, ver la factibilidad de construir ahí un proyecto de vivienda, ¿ya? Esa es una primera cuestión importante. La segunda, los procesos de perfilamiento y mapeo participativo que les permita a las vecinas y los vecinos poder no solo soñar, sino que también expresar esos sueños en mapas de cómo quisieran que un eventual proyecto de vivienda en ese sector fuera, como fueran desde sus casas hasta sus espacios públicos. Y la idea es hacer talleres con todos los vecinos y vecinas de diferentes edades, de diferentes sexos, nacionalidades, para producir un proceso participativo que pueda constituirse en el futuro en un diseño de ese proyecto de vivienda. Que lo particular e innovador de esto es que eso está muy a contrapelo de la política habitacional actual, sobre todo en sectores vulnerables, que quienes hacen el proyecto de vivienda nunca son los vecinos, digamos. Nunca son los propios pobladores y pobladoras en un proceso de participación vinculante, sino que lo hacen las entidades patrocinantes o, en el fondo, profesionales. Entonces, los mapeos participativos permitirían, sabiendo la factibilidad del suelo, cómo quisieran que se desarrollara un futuro proyecto de vivienda de ellos ahí. Y la tercera parte, digamos, es un censo, un piloto de censo comunitario que nos permite o nos permitiría no solamente saber a grandes rasgos cuántas personas viven, sino que también caracterizarlas, digamos, que es una cuestión que no tenemos actualmente en los catastros de vivienda. Y no solo para saber, sino que también para potenciar formas asociativas que nos permitan, por ejemplo, levantar otras cooperativas productivas ahí, o levantar incluso, que lo venimos hablando desde el año pasado, cooperativas de construcción, que pudieran permitir en el futuro que los mismos pobladores y pobladoras puedan construir sus casas o sus espacios públicos. Y que ese dinero, digamos, ese capital que el Estado destina muchas veces a empresas privadas, a grandes constructoras, pueda destinarse también a los mismos pobladores. De estas tres etapas vamos al inicio. La factibilidad de que ese suelo que hoy día ellos ocupan, ese territorio, puedan levantarse viviendas ahí sociales, ¿está? ¿Hay una proyección que uno podría ya hacer de los expertos que están justamente trabajando con ustedes? Nosotros entendemos en principio que sí, por una cuestión bien simple. Nosotros sabemos desde el año pasado que Servio, desde aproximadamente el 2008, había pensado macrourbanizar el terreno donde actualmente está el macrocampamento Los Arenales, de la misma forma que pensó macrourbanizar La Chimba. Y que, de hecho, solicitaron la rentabilidad social al Ministerio de Desarrollo Social y fue aprobada para realizar los primeros estudios, los primeros perfiles, los primeros levantamientos topográficos. El tema es que eso nunca se ejecutó.
Entonces había una idea que de hecho ayer en una reunión con el Servio y el gobierno regional nos dijeron que ese paño hubiera permitido absorber buena parte de la demanda habitacional de hace 5 años atrás, digamos, que era menor a la que hay ahora. Entonces el Servio sí tenía presupuestado hacer algo ahí. Entonces, como eso no se ha hecho, y eso lo sabemos porque hemos solicitado la documentación vía transparencia al Servio, al Ministerio de Vivienda, al GORE, y nos han respondido que si bien tenían la rentabilidad social, o sea, el permiso para hacerlo, nunca tuvieron los presupuestos ni ejecutaron esos presupuestos. Entonces, nosotros creemos que sí se puede y ahora tenemos que corroborarlo. Macrourbanizar, cuando tú dices para que la gente a lo mejor que no se mueve quizás en estos temas, se refiere a tener los alcantarillados, los empalmes eléctricos, es básicamente esas dos cuestiones, ¿no? Incorporar en términos urbanos el macrocampamento a la trama urbana, a las poblaciones, a la ciudad, digamos. O sea, pavimentar todo lo que tú acabas de decir. Respecto a esa rentabilidad social, ¿qué también se entiende por eso, Pablo, y qué busca medir eso? Porque uno podría decir, aquí vamos a encontrar quizás el día de mañana cuando ustedes tengan esos datos obviamente sobre la mesa y busquen poder encontrar sintonía con un gobierno regional, los temas de rentabilidad social o de lo que algún proyecto pueda querer es el primer tope con que se encuentra, ¿no? En términos bien simples, la rentabilidad social es cuánto le sale al Estado por persona hacer determinado proyecto. En el fondo es un cálculo económico. Entonces, mire, macrourbanizar para 900 personas me sale tanta plata por persona y por lo tanto eso es rentable o no es rentable. Esa es la lógica. Todo proyecto que se ingresa en el sistema público de este tipo y de otros necesita ese permiso por parte del Ministerio de Desarrollo Social, esa rentabilidad social, para poder ser evaluado y que luego, tanto a través de fondos sectoriales, de vivienda a nivel central, por ejemplo, como de fondos regionales a través del CORE, pueda ser financiado. ¿Qué sintonía podrían encontrar ustedes con el gobierno actual en esta línea? Porque entiendo que son plazos incluso acotados. Ustedes podrían tener resultados tangibles ya quizá de aquí a comienzos del próximo año, ¿no? Sí, yo diría que hay dos cosas. Nosotros entendemos este proyecto como un puntapié inicial, como un primer paso para la posibilidad de que las personas se puedan radicar ahí, quienes quieren. Y hemos informado al gobierno regional. De hecho, ayer tuvimos una reunión o participamos en una reunión donde estuvo el Ceremi de Vivienda, funcionarios y funcionarias del Servio, el intendente regional, Ceremi de Bienes Nacionales, Ceremi de Desarrollo Social y otras organizaciones como Techo, Fundación Superación Pobreza, la gobernadora también, donde hablamos de temas de campamentos desde lo muy general y nosotros como Fractal también presentamos el tema del SDI y cómo queremos, porque en el fondo una de las estrategias del proyecto es ir dialogando con el gobierno de tal forma de que la información que nosotros levantemos también pueda ser utilizada por el gobierno para poder habilitar ese entorno y habilitar a las familias para que puedan construir su proyecto de vivienda ahí. Porque esa información es válida, o sea, aquí muchos realizan estudios, podríamos hablar en términos del Techo, que genera sus propios estudios, otras organizaciones. El estudio de ustedes debería ser validado por el gobierno, es decir, debería ser un aporte real o una contribución real en el fondo a la política que ellos podrían el día de mañana levantar en la zona, ¿no? Sí, y de hecho la idea es precisamente levantar una mesa de trabajo que nos permita ir validando conjuntamente esos instrumentos, tanto los que vamos a crear nosotros o los que vamos a aplicar nosotros, como también aquellos que puedan aplicar ellos a través de las respectivas licitaciones que puedan ir haciendo. Y precisamente en ese sentido nos interesa que el gobierno lo conozca, porque además el gobierno ayer presentó la estrategia general del Ministerio de Vivienda en relación a campamentos, y hay al menos 2 líneas de esa estrategia que pegarían bastante bien o serían bastante acordes a lo que nosotros queremos hacer, que es o urbanizar o crear un proyecto habitacional propiamente tal en ese terreno. Con esto podría decirse que a lo mejor el gobierno, este discurso de solo erradicar campamentos, se puede ir cambiando por la erradicación, que es una lógica muy distinta de tratar las cosas y de hablar, Pablo. Podríamos ver un cambio justamente aquí, porque siempre se ha hablado desde la otra vereda de erradicar los campamentos y luego ver qué proyecto, qué solución habitacional entregamos, ¿no? La respuesta es sí, y
Por diferentes motivos. Primero, las estrategias de los gobiernos desde los 90 en adelante tendientes a erradicar no han superado el problema de los campamentos, sino que lo han hecho crecer fundamentalmente desde el 2008 hasta la fecha. El gobierno entiende eso, el gobierno actual lo entiende. Y por lo tanto, ha entendido también que el tema no es solamente construcción de viviendas, sino que integración de todas esas viviendas en la trama urbana, integración social, digamos. Y de hecho, todas las entrevistas del actual ministro de Vivienda van en esa línea. Nosotros se lo planteamos al ministro de Vivienda en una reunión que sostuvimos con él en Santiago en marzo de este año, en referencia a promover la integración social y la participación de los vecinos y las vecinas, y precisamente en esa línea va la estrategia de la que acabamos de hablar y va el discurso también del Ceremi de Vivienda ayer. O sea, la idea de evaluar las posibilidades de erradicación donde se pueda. Nosotros creemos que en los arenales se puede y vamos a intentar demostrarlo, y por lo tanto, con participación de los vecinos y las vecinas, avanzar hacia allá. En esa parte que tú dices demostrarlo es porque hubo una intención antes de urbanizar, pero también sería que no está en una zona que a lo mejor es de riesgo aluvional, Pablo, que es una cuestión que también se ha discutido bastante respecto a la conformación de muchos campamentos hoy día. Sí, esa es una discusión interesante. ¿Por qué? Porque la discusión más bien a lo que nosotros le manifestamos al gobierno regional, al intendente en la reunión de ayer, fue que el gobierno anterior tomó la noción de riesgo como un mantra para negar toda posibilidad de erradicación en algunos campamentos. ¿Y por qué como un mantra? Porque no hay un estudio actualmente que indique cuáles son los lugares específicos donde no se puede construir en el piedemonte. Y por lo tanto, haciendo ese estudio específico, que de hecho el gobierno anterior lo licitó, lo detuvieron, quedó en la mitad del estudio, no ha sido terminado, habría que retomarlo. Ese estudio debería decir, ¿sabe qué? En este sector no se puede construir, pero hay sectores del piedemonte donde sí se podría construir, donde sí se podría erradicar, donde sí se podrían concentrar y urbanizar a personas que están actualmente habitando. Entonces, el tema no es que todo el piedemonte tiene riesgo, ¿ya? Porque no están los estudios que indiquen eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de que lo utilizaron como un mantra, es crear esta idea de que cerro es igual a riesgo, cuando no necesariamente es así. Entonces, la situación de los arenales es un poco más simple que la de otros campamentos, porque no estamos en la pendiente, y es cosa de ver también el proyecto Alto de los Arenales que Sebastián Piñera inauguró hace algunas semanas. Está un poquito más arriba del macrocampamento Los Arenales. Entonces nos interesa ir avanzando seriamente, no solamente para los arenales, sino que también para otros pobladores y pobladoras en campamento que actualmente no tienen una respuesta. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se lo han tomado los mismos pobladores, vecinos, vecinas que hoy día viven en esos sectores? Porque podría, si este proyecto, ¿cierto?, comienza y marcha en los plazos, ¿cierto?, que se espera, tiene los resultados que ustedes buscan, podría sentar un precedente respecto de las políticas o las decisiones que los gobiernos locales puedan tomar de aquí en adelante. ¿Qué pasa con ellos en particular? ¿Cómo entienden bien este proyecto? ¿Cómo se han hecho parte? ¿Y qué pasaría con el resto que a lo mejor se está entusiasmando donde ven una posibilidad de erradicarse en los lugares donde ellos viven? A ver, nosotros creemos que este puede ser un proyecto modelo, y así también se lo hemos presentado al gobierno regional, en el sentido de innovar para mejorar las condiciones de las personas. Este proyecto considera pasantías de vecinos y vecinas de otros campamentos, tanto a los talleres, a los procesos de mapeo, a los perfilamientos, para que ellos puedan luego llevar esta experiencia, este saber a sus respectivas organizaciones y visualizar también esta posibilidad. A nosotros nos interesa que este proyecto sea un aliciente para otros vecinos y vecinas de campamento para que puedan evaluar también la posibilidad de erradicarse si es que están las condiciones, digamos. Y por lo tanto requerir los estudios pertinentes y también organizarse para eso. Ahora, nosotros también consideramos que si es que tenemos suelo central que pudiera ser ocupado para que los vecinos y las vecinas se instalen, también es importante para nosotros. Eso supone integración. No nos interesa que la ciudad crezca, se alargue más de los 34 kilómetros que actualmente tiene hacia el infinito y tengamos cada vez personas más segregadas. Si es que podemos
traer más personas al centro urbano, regenerar el centro urbano con pobladores y pobladoras, nos parece ideal. Si eso no se puede en el corto plazo y están las condiciones, porque hay campamentos que están muy vinculados a servicios cercanos y pudieran radicarse, este proyecto creemos nosotros que es importante. Y por eso también lo ponemos a disposición y ponemos a disposición para que los vecinos y las vecinas también puedan conocerlo in situ. Ahora, ¿qué incidencia tiene el organismo internacional en este proceso de aquí en adelante? Tú dices, vamos a buscar los datos, vamos a sentarnos con el gobierno a conversar cuáles podrían ser las posibilidades. ¿Este organismo internacional es un actor que solo vigila o es alguien que igual podría intervenir en la sugerencia de un tipo de política, Pablo, en particular, de que pudiera concretarse el día de mañana? A ver, la SDI financia principalmente. Financia, comparte su experiencia en perfilamiento de más de 20 años, lo que nos va a servir a nosotros también para nuestro trabajo. Nosotros estamos haciendo un documental también de todo el proceso, que queda a disposición nuestra, queda a disposición de ellos, y luego esta experiencia se presenta en otros países, etc. La SDI tiene que definir primero cómo se va a incorporar a Latinoamérica, porque todavía no están presentes en Latinoamérica, y eventualmente podría vincularse con el gobierno también para compartir experiencias y otro tipo de cosas. Pero la responsabilidad central le corresponde a las vecinas, los vecinos, el equipo técnico y los vínculos que podamos tener con el gobierno regional y también con el gobierno municipal. Hay que considerar que está en actualización el plan regulador y a nosotros nos interesa que no solo los arenales, sino que también todo el resto de campamentos que actualmente están en zonas donde no se puede construir vivienda, en el proceso de actualización participen para poder incorporarlos también a la posibilidad de construir vivienda. ¿Y el nivel de acercamiento con el gobierno comunal? Porque ustedes dicen, hemos estado con cada uno de los organismos que tienen que ver con la construcción o en definitiva bienes nacionales. ¿El gobierno comunal se ha hecho parte también, Pablo? A ver, hemos tenido un acercamiento que no tiene que ver directamente con el proyecto, sino que es un poco anterior, que logramos junto a otras organizaciones que la municipalidad se abriera a considerar a los pobladores y pobladoras de campamento dentro del proceso consultivo de participación ciudadana del plan regulador, porque inicialmente no los había considerado. Nosotros, a través de conversaciones con el consultor del plan, del estudio más bien del plan regulador, le hicimos ver la importancia de que se considerara en la etapa consultiva también a los pobladores y pobladoras, y eso se logró. Entonces lo que queremos hacer ahora es que en el marco de este proyecto también el municipio pueda incorporarse un poco más, pueda dialogar un poco más y ojalá sentarse también en una mesa de trabajo. Finalmente, Pablo, nos queda poquito tiempo. ¿Por qué llegan hasta la Policía de Investigaciones hoy día en el marco de este trabajo que ustedes están haciendo con los pobladores? A ver, a nosotros nos llama particularmente la atención que haya personas que no quieran que esto resulte, ¿ya? Nosotros creemos que es un proyecto que puede ser modelo para la situación de los campamentos y para el mejoramiento de las condiciones de vida de las pobladoras y pobladores. Y se ha ido generando desde hace aproximadamente un mes atrás una serie de rumores por parte de un par de vecinos y vecinas del propio macrocampamento, sin ninguna evidencia, sin nada, sin ninguna prueba, que según entendemos, esto tampoco lo tenemos claro, pero según entendemos también habrían algunos miembros de la política local que han estado incidiendo en esos comentarios de que este proyecto no existe, que es una estafa, que yo y una de las dirigentes queremos estafar a los vecinos y a las vecinas, sacarles plata con este proyecto, que estos estudios de suelo ya están realizados, cuestión que ya dejamos claro y que tenemos todos los documentos para probar que no es así. Entonces, eso nos llama mucho la atención. Y han llegado al punto de mostrar fotos nuestras, diciendo, ojo, esto es un estafador, en redes sociales, y otras personas aparte que ni siquiera son del campamento, que nosotros no las hemos conocido, diciendo lo mismo. Entonces, nos parece que eso no puede ser tolerado, y por lo tanto fuimos a poner la constancia a la PDI, y en los próximos días también vamos a poner una querella criminal por injurias y calumnias en el juzgado de garantía. Hasta ahora sí no tienen individualizado quién o quiénes serían los que están detrás, porque tú dices, si hay dos vecinos, pero también mencionas a gente de la política local, es porque entonces hay algunas pruebas de que podrían haber personas con nombre, apellido y rostro, Hay ¿no? Sí, hay comentarios respecto de personas de la política local,
pero como nosotros no queremos tampoco reproducir las mismas prácticas que nosotros estamos atacando, no podemos decirlo en estos momentos. Si hay comentarios y esperamos corroborarlos en el corto plazo, o que al menos esas personas se inhiban de estar generando mentiras y calumnias y que se dediquen a contribuir al bienestar de la sociedad. Nosotros creemos que todo político o política institucional debería estar poniendo ojo en este proyecto, pero no para que no resulte, sino para que resulte. Entonces por eso dejan estampado en la API esa denuncia. Así es. Y esperan resultados, obviamente, en el corto plazo. Así es. Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado en la entrevista del día. Gracias, Carolina. Bien, nos reencontramos en una siguiente oportunidad. Gracias también a ustedes por seguir diariamente nuestras entrevistas. Nos reencontramos.